que yo conecto. ¿Cuál fue el dato que más costó trabajo entender en la lectura? El video. ¿Qué fue lo que más costó trabajo entender? Yo conecto mis presentaciones. ¿Qué pasó? El GAT, ajá. Ok, eso fue en la lectura. Ok. Y en el video, algo que en el video nomás, ¿no? Sí, está muy cortito. Más o menos. Ajá. Ok, bien. ¿Acá? Ahorita vamos a tener algo bien interesante. ¿Ya vieron la noticia de la frontera? El famoso artículo 42 que se viene abajo. Pero qué interesante es ese punto, porque hablando desde el punto de vista logístico, ¿cómo va a impactar? Porque no van a poder pasar, de por sí, y luego, o sea, yo me imagino el escenario. Yo cruzaba mucho por Nuevo Laredo, viernes, con ese relajo, o sea, no. Entonces, qué interesante va a estar eso, ¿no? Muy bien, ok. ¿Qué más dice? Ajá. El texto que leímos, pues siento que no se me hizo como complicado, pero ¿Dudas? Ajá. Algunas dudas. Sí. Algo que es lo de que es la disminución gradual. Disminución gradual, ok. ¿Qué otra cosa? Y la salvaguarda. Medidas de salvaguarda. Ok. ¿Nada más? Sí. Perfecto. Bueno, acuérdense, primero, bueno, la lectura nos hablaba de que el tratado era un tratado de libre comercio y se establece entre 2 o más países. Hay que comentar esa parte. Ahora, este tratado entró en vigor en 93, pero, bueno, se firma en 93, pero en 94 ya es cuando ya se implementa. Aquí, cuando estamos hablando, para responder tu pregunta, la primera que era de qué, disminución gradual, es decir, ¿qué era lo voy a poner con el ejemplo de los aranceles? Y a lo mejor aquí contesto la parte del GATT. Acuérdense que, el GATT era lo que antes era, o lo que antes era, cómo surgió la Organización Mundial de Comercio. Entonces, bueno, de ahí que por esa razón el GATT tenía como principio el apoyar a las naciones menos favorecidas a través de que, bueno, las grandes naciones no dieran esa parte de, yo porque soy más grande que tú, te voy
voy a pedirte algo que tú no pudieras dar, ¿no? De ahí que por eso se supone, bueno, estamos hablando de que el tratado con México tenemos dos grandes potencias y una nación menos desfavorecida. Entonces, ¿qué pasa con eso? El principio de nación más favorecida nos decía que, bueno, las naciones con esa situación lo que tienen que hacer es darle un beneficio para que esa nación vaya, por ejemplo, en cuestión de aranceles. Si el arancel que yo tengo es del 10%, va a ir disminuyendo gradualmente, es decir, va a ir, a lo mejor en un periodo de 5 años, vamos a ir cada 2 años bajando un porcentaje, ¿no? 3%, 2%, no sé qué, hasta llegar a cero. Eso es la disminución gradual. Ir bajando de una, en este caso, ¿no? Un porcentaje del 10% hasta llegar a cero. Eso es en arancel. Ahora, aquí, por ejemplo, con esta parte, pues el objetivo que vimos es que el tratado beneficiara a ambos países, ¿no? En ese sentido, bueno, cada país puso sus condiciones en donde no iba a ceder y basado en eso fue que pues el tratado fue muy exitoso, aunque aparentemente dijeran otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, porque ya saben lo que Donald Trump vendía con esa parte del tratado, ¿no? Bueno, entonces aquí también lo importante es bueno, el término de la desgravación gradual. ¿Por qué? Porque no se tenía ese concepto y de alguna manera estaba también yendo de la mano con lo que mencionamos de apoyar a las naciones menos favorecidas, en este caso México, ¿no? Y de ahí que por esa razón le da apertura a que el país se prepare para que cuando esté en cero puedan ambos, bueno, en este caso Canadá y Estados Unidos, competir en igualdad de circunstancias con una nación menos favorecida, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora, yo lo que quiero hacer es, bueno, revisar, o antes de iniciar con esta parte quiero comentar cómo está conformado un tratado, porque también sería importante entender eso, y por qué en un tratado vamos a ver varias cosas. Y sobre todo para entender por qué este tratado fue muy importante y por qué después México basó muchos de los tratados que firmó con otros países, porque funcionó de alguna manera la receta, ¿no? Bueno, aquí un tratado de libre comercio tiene un índice y tiene es como un libro. ¿Por qué? Porque tiene un índice de los temas que los países están o van a poner en práctica para poder trabajar, y sobre todo también vienen definiciones y anexos, ¿ok? La mayoría de los tratados encontramos lo que son los objetivos generales, que es lo que pretende el acuerdo, y también alguno que otro específico, otro. Aquí también lo que buscan es también comentar cuál es la meta en común que tienen con este tratado los países que lo firman. Obviamente en van a establecer cuáles son las reglas para que se pueda comerciar, para que puedan hacer, porque ojo, un tratado no nada más se enfoca en materia comercial, intercambio de bienes, también incluyen los servicios, también incluye, por ejemplo, lo que vamos a ver la próxima semana con Europa. Europa hizo un tratado más integral porque, a diferencia de Telecam, que solamente estaba con ciertos temas, Europa integró la cultura, intercambios con estudiantes, por ejemplo, etcétera. Es una cuestión más integral que solamente aquí comercio, ¿no? Ahora, también hay que entender que hay sectores productivos que se incluyen en el tratado con el objetivo precisamente de incrementar el comercio, de mejorar esa parte. Pero hay sectores que no. Los países acuerdan o establecen cuáles van a ser esas áreas productivas que van a estar involucradas. En el caso de México, nosotros no incluimos la parte del petróleo,
porque acuérdense que es un tema sensible en su manejo. Acuérdense que el argumento es que el petróleo es propiedad de la nación y guau, 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 y no sé qué. Entonces, de ahí que por esa razón es uno de los temas que normalmente no. Habrá países que incluyan o que mencionen este tema, yo no lo trato, porque pues es, en el caso, por ejemplo, de Europa, la cuestión de la agricultura es un tema sensible por la cuestión de los subsidios. Entonces, bueno, ahí es cosa de que ciertos temas no se tocan. ¿Cuáles son qué serían los sectores que comúnmente se encuentran? El comercio, los servicios, la educación, la salud, el agropecuario, el automotriz, son los que más, ¿sale? Ahora, como les decía, esto depende mucho ahora sí que de los países, ¿no? O cada país dice que sí, que no. No es como obligatorio que todos entremos aquí. Podemos, a lo mejor, por ejemplo, lo que pasó con Europa, menciono mucho Europa porque les digo, es un tratado bien interesante, porque a diferencia de Telecan, Europa sí metió como algo que podíamos hacer el intercambio en la cuestión educativa, en investigación con los docentes, en la parte de intercambios estudiantiles con universidades europeas. Entonces, bueno, eso que permite, pues primero, que el tratado vaya más allá de la cuestión comercial. En segundo, que puedan abrir otras oportunidades para que tanto estudiantes mexicanos como europeos puedan intercambiar, ¿no? Información, y eso es importante. Bueno, ¿qué otro punto también? Aquí con los tratados nace la figura de lo que son las reglas de origen. ¿Qué es una regla de origen? Es el método que nos va a permitir determinar cuál de la procedencia de una mercancía. Si considero ese producto originario de la región en la que estamos me poniendo en este tratado. En el caso de Telecán, pues, estaría refiriendo a la región de América del Norte, y también ver si, por ejemplo, voy a poner mi mouse. Este mouse puede estar hecho de varios insumos de varios países. Por ejemplo, el plástico puede estar hecho de China, esta pieza de acá puede estar hecha en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos bienes se integran al producto. Entonces, hay diferentes, las reglas de origen establecen cuál es la metodología para determinar que este mouse está hecho 100% o por lo menos cumple con un porcentaje de contenido regional. Y basado, hay un cálculo que se hace para eso. Necesitamos costear el producto, necesitamos saber de qué país proviene, etcétera. Y la regla nos dice o nos establece cuál es el porcentaje que va a permitir para que diga yo, ok, este mouse es de la región, ¿sale? Si haciendo el cálculo resulta que es menor al porcentaje permitido, entonces no va a ser posible decir que el producto es originario, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, bueno, otro punto que tenemos que comentar con lo del trato, con los tratados, o el tratado, es la parte de que, bueno, si ustedes se fijan, un agricultor, un exportador, difícilmente va a ponerse a leer un tratado de libre comercio y difícilmente se va a entender o se va a enterar más bien de cuáles son estos beneficios que el tratado le otorga. Entonces aquí viene la tarea de ustedes de decir, bueno, si ustedes están dedicados a la parte de orientar a exportadores o inclusive si se vuelven exportadores, el entender cuáles son los beneficios que te otorga el tratado. Como les decía, todos los tratados tienen como un índice, entonces aquí es importante revisar cuáles son los sectores negociados y basado en ellos revisar cuáles son las reglas que van a beneficiar a ese sector y cómo tenemos que trabajar con eso. Entonces, esa sería la primera invitación.
hay sectores que aplican lo que comentaba la lectura de la desgravación gradual. Eso también, y cómo yo voy a saber, ahí sería la pregunta que haría yo, ¿cómo yo sé que mi producto entra dentro de esa parte de la desgravación gradual? Ah, pues entonces yo necesito conocer lo que es la fracción arancelaria para revisar en los anexos. En los anexos se publican los productos que están sometidos a desgravaciones graduales, por ejemplo, o alguna indicación que especifique qué va a pasar con ese tipo de productos que están involucrados en ese sector y que fueron negociados en un tratado. Entonces, ahí viene la importancia de hacer esa investigación, ¿ok? Ahora, por ejemplo, las 3 naciones, en este caso, establecieron un calendario para los productos que consideraron que debían de estar en este proceso de desgravación. De ahí que, por ejemplo, el GATT en su momento, antes de ser OMC, estipuló que el periodo máximo de desgravación es de 10 años. De ahí que, bueno, si ustedes se fijan, eso, sé que vamos a revisarlo, van a ver que la mayoría de los productos que nosotros ya exportamos ya no tienen arancel. Y eso, bueno, importamos también. Y eso es una gran ventaja para nosotros, pero a la vez ya nos hace que debamos, lo quiero decir así, que ya no nos escudemos en que tengo la protección del arancel para los otros países, porque ya no lo tengo y porque debo de estar compitiendo en igualdad de circunstancias con eso, ¿sale? Eso es algo muy importante. La desgravación permite que tú como país te prepares en ese periodo para estar en igualdad de circunstancias. Y eso es algo importante, ¿sale? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro punto hay que mencionar acá? Yo quisiera, en esta, se me olvidó, agarro el otro mouse, en esta parte, yo quisiera que escribiéramos los puntos que vemos positivos y negativos del tratado. Ustedes que ven, bueno, ¿qué vieron en Telecan que consideran que fue positivo y que consideran en TEMEC positivo? ¿Alguien sabe algo de TEMEC? ¿O solamente lo que vimos en el video? Ok, ok. Bueno, ¿qué les voy a pedir? Las dos traen sus dispositivos, ¿no? Busquen noticias recientes de TEMEC. Y ahorita vamos a comparar esa parte de lo que vimos en TEMEC o lo que estamos viendo en TEMEC, de lo que están hablando, y a lo que vimos ahorita de Telecan, ¿ok? Noticias detrás del TEMEC. Ok, ahí para dar el antecedente. En el nuevo acuerdo se establecieron medidas para, bueno, ya saben que Estados Unidos y Canadá están, bueno, ahorita con el nuevo presidente estaban muy a favor de tener la cultura de las energías limpias, ¿no?
pero desafortunadamente en nuestro país esa parte no ha sido del todo bien llevada, porque aquí en Oaxaca había una situación de unas como no sé si han visto esos como molinos grandotes que generan energía, los querían quitar. Y por ejemplo, por ejemplo en nuestras casas nosotros como personas tengamos por ejemplo paneles solares, es muy caro, ya muy difícil. Entonces, todo ese tipo de situaciones, pues, y aparte, por ejemplo, que las industrias, por ejemplo, hay, no sé si también escucharon esa parte de lo de Tesla, que decían que no, que el agua y la manga del muerto, pues no, o sea, las industrias buscan generar su propia electricidad o cosas así, y no se puede. ¿Por qué? Porque el gobierno no permite eso. Entonces, eso es una violación al Tratado de Libre Comercio, porque en el tratado establecieron que los países iban a poner políticas de energías limpias, de cosas así, pero nuestras industrias no están pudiendo cumplir con esa situación porque el gobierno no permite que puedas tener, crear tu propia planta de luz o cosas así, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Y ahorita, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita con esta noticia que tú dices? ¿Qué pasa si yo incumplo en el tratado? Me pueden meter una controversia, que es lo que está peleando Canadá. Eso que se va a la OMC, es como un tipo juicio, por así decirlo, y pues la OMS lo que va es a revisar información, va a ver qué argumentos da cada uno y va a dar su, ¿cómo se dice? Pues su resolución de lo que está viendo y lo que pase, pues ahí el que salga perdiendo, por así decirlo, va a ser el que va a tener que resarcir eso. Imagínense, ahorita en este caso, por ejemplo, estaba yo leyendo ¿cuánto perdería México en multas por esa situación? Y me acuerdo, ahorita si encuentran otra noticia van a ver que hay otro caso parecido por ahí. Eso nos está pegando como no tienen idea, pero súper, súper feo. Ah, es que esa es otra babosada, y perdón la palabra. Pero resulta que la famosa, es que ahí, por ejemplo, les digo, chicas, ahí vean la ignorancia de la gente. Piensan, bueno, sí saben que son los productos transgénicos, ¿sí? ¿Qué hacen? De alguna manera, exacto. Pero piensan, o la teoría, o lo que dicen es que esos productos pueden ser súper dañinos y no sé qué tanta jalada. Y ven que por eso ahora hasta me da risa, porque si van a los superes, que los huevos orgánicos y no sé qué tanto, para según diferenciarse, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Nosotros no hemos permitido el utilizar maíz transgénico y no permitimos importarlo ni tampoco producirlo. ¿Qué está pasando? No somos autosuficientes en la producción de maíz. Y si lo leen, es una mentira. No, o sea, no. Ningún país en el mundo es autosuficiente en algo. Jamás. Tan solo piensen en los ciclos de producción. O sea, así, véanlo así. Entonces, porque imagínense, no es 2 semanas y ya tengo la milpa grande, ¿no? O sea, por favor. Entonces, de ahí que por esa situación nosotros, o sea, ese argumento que dice la señora que lo puso de aquí de México, jamás, no lo ha podido comprobar científicamente, porque dijo, no, es que esto nos va a causar no sé qué enfermedades y y le han dicho, compruébalo, sácalo. ¿Por qué dices esto? Y no lo ha logrado. Otra tontería. O sea, van dos en este sexenio. En este sexenio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? No, no, ese está muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Qué otra cosa?
de una minera canadiense, Riverwood, Ajá. especialista para litigar contra México por $178 millones. Ah, otro tema. ¿Por qué? Porque no estamos, creo que ahí en esta parte de la industria minera tenemos un caso de la extracción y ven que hicimos, bueno, ahorita en este sexenio se hizo una ley para lo de la minería y no sé qué. Otra cosa que ahí también estamos incumpliendo. Y así van a empezar a llover cositas así, muy mal, muy mal. ¿Saben qué? Pareciera que llegamos, hicimos el acuerdo, nos tomamos la foto, pero hagan de cuenta que firmamos algo y no sabemos qué firmamos, porque estamos haciendo todo lo contrario a lo que realmente tendríamos que cumplir. Esto que está pasando. Y eso no pasaba. Y les voy a decir por qué. Porque cuando se firma un tratado como el que firmamos, nuestro país tiene realmente gente sumamente inteligente en materia de, cuando se negoció el TEMEC, para, por ejemplo, con la situación de las reglas de origen, yo les puedo decir, a los expertos automotrices, hay gente realmente muy, muy preparada en esa área que supo decir esto no por esto, o sea, asesores muy, muy que saben. Hay gente en nuestro país así, pero desafortunadamente los que toman las decisiones son los que no están al nivel de los que los asesoraron, ¿no? Eso fue una situación muy, muy dura ahí. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más? ¿Qué otra noticia? Lo que pasa, ese es otro comentario importante, dependiendo de los países, ¿se acuerdan que hubo en nuestra primera clase que tuvimos, en nuestra primera materia, me acuerdo que vimos el caso de Venezuela cuando se salió? Si el tratado tiene dentro de sus reglas el que se puede integrar un país y todos los que están dentro del tratado están de acuerdo, se puede hacer. Que era el caso de lo que estaba buscando México con el otro país, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, aquí es lo mismo, pero habrá que ver si Canadá y Estados Unidos están de acuerdo en tener a Costa Rica como socio comercial. Hay que ver si hay beneficios. Acuérdense que aquí todo es en función de qué me sale bien y qué puedo obtener, porque también ese es el objetivo de los tratados. ¿Ok? ¿Qué más? Me salió uno que Canadá violó el pacto comercial del TEMEC. ¿De qué? Que a reservar cuotas de productos lácteos. Ah, ok. Es que esa es una cuestión que tienen los canadienses con su industria, ¿sale? ¿Qué pasa? Estados Unidos quiere entrar al mercado canadiense con los lácteos, pero Canadá tiene muy protegido ese sector, mucha protección en ese sector. De ahí que por esa razón, bueno, sí dio una concesión, pero no así, no está del todo convencido porque le digo, se les avienta a su gente porque no quieren que se abra el sector. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? El que abras el sector implica que el producto nacional va a competir contra lo que venga. Y quizás, bueno, o sea, véanlo desde el punto de vista del tipo de agricultores o tipo de campesino que no está preparado. No nada más piensen que eso pasa acá, también pasa en esos países. No están preparados con políticas de tener, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? En el caso de los transgénicos, ¿no? Que no tengan cuidados, que, por ejemplo, que para el campo que utilizan cualquier tipo de plaguicida y cosas así.
ellos puede ser que lo utilizan y no saben, no tienen conciencia, ¿no? O por ejemplo, que le dan a sus vacas eso, alimento transgénico, ¿no? Que también eso para que la carne sea más, así, algo así, creo que he escuchado eso. Entonces, eso está pasando con Canadá. Canadá no quiere porque la gente está inconforme y de hecho fue muy difícil cerrar esa parte, introducir ese sector al tratado. Cuando se negoció el TEMEC estaba Donald Trump. Entonces Donald Trump presionó muchísimo a Canadá para que pudiera entrar eso. Y de ahí que por eso está el problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra noticia interesante? Ya vimos, o sea, no nada más es México, ¿eh? Vean que ahora sí que todos cogen un lado, todos tienen sus cositas que no están del todo bien. Hasta los grandes se pelean y ya vieron que cosas que pues no tendría como por qué ser. Exacto. Sí, porque la hora de ahí se estaban basando de gandallas. Estaba muy alto. ¿Y eso qué impedía? El libre comercio con Europa. Porque, acuérdense, nosotros tenemos tratado con Europa. Y, por ejemplo, eso es lo padrísimo de las reglas de origen, porque no es como lo voy a decir así, es como un truquito, porque ahí es donde nosotros somos sumamente valiosos, porque tenemos casi tratados con con varios. Entonces sí podríamos con las reglas de origen brincar el hecho de que algunos productos venían de Europa por esas cálculos. Entonces de ahí que por eso subieron el porcentaje. Y hasta decían, y no puede venir el acero de China, no sé qué, no sé cuándo. Y tonterías así. Entonces, eso que hacía, pues, es obstaculizar el comercio, ¿no? Finalmente. Y acá nosotros nos atoraba porque, pues, teníamos que, ahí, es que ahí les digo, es donde se vuelve súper interesante, porque tienes que ver qué insumos están perjudicando el cálculo, cuáles están aumentando el porcentaje. Y basado en eso decidir, a lo mejor, voy a decir esto, de plástico tengo a uno de China, tengo a uno de Holanda y tengo a uno de, por ejemplo, ¿qué les gusta? De Canadá, ¿no? Y si el porcentaje era de 75, híjole, pues tengo que agarrar al canadiense, pero el canadiense es más caro, ¿sale? Entonces se vuelve una cuestión de andar jugando para que el tenga que cumplir el porcentaje y cumpla con el país. Y eso así, está bonito ese jueguito. Está muy, muy interesante esta parte de las reglas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Híjole, ahí está interesante y les voy a decir por qué. Porque el Telecán no incluyó energía petroquímica y es un capítulo que no va a incluir y no incluyó el TEMEC. Medidas de emergencia y medidas de normalización. Fueron los capítulos que no estaban en el Telecán. Entonces, aquí en la cuestión con lo que les digo, con petroquímica, no, porque no estamos, es un sector que no está incluido, pero tendríamos que ver por qué habla esa noticia de eso. Según yo, no les digo, es un sector muy protegido. ¿Qué otra cosa?
Bueno, aquí vamos a empezar con esta parte sí. Ay, espera. No estoy proyectando en Zoom, ¿verdad? Apenas me di cuenta. Voy buscando la reglita esta para anotar. Aquí lo que vamos a hacer es anotar los puntos que tenemos como a favor de cada tratado, porque yo lo que puedo decirles es que los dos tratados tienen sus cosas positivas y los dos tratados tienen sus cosas negativas. No podemos decir que solamente favoreció a un país, claro que no, porque de ahí hay muchos países, muchos productos de los tres países se beneficiaron. Entonces siento que no podemos ser total, todo para acá y nada para allá, ¿no? Sí hubo cambios, bueno, ahora, la prensa estadounidense marca muchísimo que solamente para México, porque México ganó mucho con la industria automotriz, ¿no? Pero eso no quiere decir que ellos no se hayan beneficiado también. Entonces, eso, porque pues con Canadá también hicieron muchas cosas. Entonces, eso es algo que podemos ver. Bueno, aquí lo importante con el Telecán, pues primero que uno, que hubo la parte de que no solamente fue bienes y servicios, sino también, bueno, la eliminación de obstáculos al comercio. ¿En qué sentido? En lo que les decía yo, la nación menos favorecida, que fue México, pudo entrar a mercados que eran de naciones sumamente poderosas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería yo la primera situación que yo digo, que es eliminación de obstáculos al comercio. Aquí otro que yo, uy, ¿por qué está tan grande este? No me va a caber. No sé por qué está tan grande y no lo puedo hacer tan grande, pero bueno. Otro que podemos poner aquí con por ejemplo, nosotros, aquí le voy a poner México, tuvo que hacer cambios en sus leyes. ¿Cuáles leyes? Ley de la inversión extranjera, es decir, nosotros no permitíamos que empresas de otros países vinieran aquí. Eso fue una situación. ¿Qué otra cosa? No teníamos lo que vamos a ver en las próximas clases, normalización. ¿Qué es la normalización? Establecer cuáles son la parte de de algunos lineamientos para tener productos que cumplan con estándares de calidad. Eso no lo teníamos aquí para proteger al consumidor. ¿Qué otra cosa? Ley de comercio exterior no existirían ustedes aquí en esta materia ni en esta carrera. ¿Cómo se llama? Ley aduanera, tampoco tendría sentido. ¿Qué otra cosa? La modificación del IVA, cómo se tenía que cobrar, etcétera, ¿no? Pues yo aquí le pondría esta parte de los cambios en las leyes de México. Aquí puse México. ¿Qué más? Otro punto importante en esta es el aporte de la protección de la propiedad intelectual. ¿Y por qué? Porque, bueno, los tres países tienen, no sé cómo llamarlo, porque el tequila no es un licor, pero es una bebida. Cada uno de estos tres países tiene voy a decirlo así, una bebida representativa. Entonces, de tal manera que el que los tres puedan decir, ahorita no me acuerdo si es el Bourbon o cuál de esos, es del Estados Unidos y Canadá el otro, pero el hecho de que tengan esta situación de protección en el país, en México, en Estados Unidos, que se ha reconocido, este es canadiense, este es mexicano, no podemos violarlo, poderlo, como hacían, ¿no? O sea, bebidas así adulteradas o decir que es tequila y cuando no se hizo en México,
Eso es importante, ¿sale? Y este tratado lo puso. Entonces, bueno, es un reconocimiento a la protección en propiedad intelectual. Esto es 100% un gran avance, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, es que nosotros, híjole, no existiría, ¿se acuerdan? Los programas de fomento. IMEX, CELSEX, ALTEX, Drawback, nada de eso hubiera existido en nuestro caso, por ejemplo. Entonces, eso sí es sumamente importante. Bueno, ¿qué otro punto que podemos poner en el TEMEC? Digo, en el Telecan. Pues la desgravación. Eso es importante. Acuérdame cómo era, desgravación, disminución gradual o desgravación, cualquiera de las dos. Ajá. Gradual del arancel. Eso es algo sumamente importante. ¿Ok? Muy bien. Ahorita, por ejemplo, lo que decíamos, por eso te digo que esta noticia que nos comentó Ilse de los lácteos. En este tratado, los lácteos estuvieron protegidos durante 5 años en Canadá. O sea, y que se quejen y que no lo quieran, entonces como que sale. De ahí que por eso Donald Trump en el TEMEC estuvo necio y necio y necio con que tenía que salir ¿cómo se llama? Esta parte, ¿no? Ok, ¿qué más? Bueno, creo que estos son los que podemos nosotros sintetizar como importantes en ¿no? Bueno, ahora, acuérdense que TEMEC surge porque precisamente Donald Trump decía que este tratado era injusto porque varias de las empresas que estaban en Estados Unidos se instalaron en México. Ese fue su argumento para decir que se tenía que renegociar el tratado. Lo que sí podemos decir es que este tratado sí necesitaba algo nuevo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en sí, si ustedes observan, todo está evolucionando. No nos podíamos quedar con un acuerdo que inició en 94 y estamos en 2000 y tantos, ¿no? Entonces ya como que sí necesitaba una revisadita de algunos aspectos. Pero, y sobre todo como esto que dijimos, habían industrias que estaban protegidas y que no alcanzaron a ponerse las pilas y trabajar para estar a tono con los otros países, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto. Ahora, aquí, ¿qué otra cosa? ¿Por qué estaba la noticia que Aisha decía de lo de la industria automotriz? Porque decía que el 75% de las partes de los coches debían de estar hechos en territorio estadounidense. Cuando el costo de mano de obra en Estados Unidos es más caro que en otros países. Una, dos. Y otro punto decía, el 40 y 45 del auto debe ser fabricado por personas que generen por lo menos $16 la hora. ¿Qué pasa? Nuestro salario mínimo es más bajo que el salario que tiene un trabajador promedio en Estados Unidos. Entonces, ¿vieron? Nos puso un 4, o sea, con dos cosas bien importantes. ¿Qué práctica? O sea, si piensan, prácticamente el coche tenía que estar ya hecho. Y ya nada más una ruedita, o no sé, ¿no? ¿Me explico? Y que las personas que hicieran ese carro fuera así. Entonces, bueno, ahí van dos cosas que nos atoró, ¿no? ¿Qué más? Aquí también, bueno, entonces, primero esa es la situación que vamos a ponerle que buscaba mejorar el acuerdo, ¿no? Sí se liberaron sectores que en el otro no había, eso también vamos a poner.
¿Qué otro punto? Este es bien interesante. Esto, aquí nos está diciendo que el tratado tiene una vigencia de 16 años y que va a tener revisiones cada 6 años. Esto es algo interesante porque ningún tratado se había puesto en la mesa esa situación de revisarlo. Mucha gente lo vio como negativo, pero vuelvo a repetir, si observamos un acuerdo, si estamos negociando desde el punto de vista de buscar el beneficio para todos, es positivo el revisar, ¿no? ¿Qué está haciendo este país? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no podemos hacer? Igual a lo mejor, desde el punto de vista proteccionista, yo abrí este sector y me estoy dando cuenta que ya no debía de haberlo hecho, no estamos preparados. O ¿qué tal que mejor porque a lo mejor está de moda vender, no sé, ¿qué les gusta? Cacahuates japoneses, pues órale, ¿no? Vamos a aventarlo, pero es positivo en eso. Bueno, yo opino que es positivo en esa situación. Eso es algo. De ahí que, por ejemplo, a raíz de esta situación, han tratados que se han abierto precisamente a revisarlo. Caso de Europa, caso de Japón. Ahorita no me acuerdo cuál otro que también estuvo en revisión. Entonces, es positivo una revisión, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poner. Vigencia, 16 años. Con revisión cada 6. Entonces, esto es súper, bueno, yo lo veo positivo. Les digo que yo escuché muchas quejas de esta cláusula nueva, pero pues es que depende. O sea, lo que les digo, si a lo mejor ahorita está de moda vender cacahuates, si yo soy un productor bueno, pues como, ¿por qué no usarlo? ¿No? Por ejemplo, y ustedes lo vieron, el comercio genera inversión, genera fuentes de empleo y pues no nada más para los que se dedican a producir los cacahuates, ¿no? Para todas las demás industrias que puedan beneficiarse de esto. Como es que decía que sancionaron si no mal recuerdo, ha de haber sido porque este cuate no los quería dejar entrar. Algo por ahí, ¿no? Sí, es que estaba Trump y Trump era tiene un estilo negociador de bravucón, de andar hablando y diciendo te voy a hacer esto y si tú no me ayudas voy a hacer esto. Entonces yo creo que, no recuerdo muy bien, pero tiene que ser por ahí, algo de no permitir la entrada, porque pues acuérdense que ese es el día en donde más aguacate se consume. Entonces pues todo lo que iba a perjudicar, todo lo que estaba en juego. Entonces sí, esa parte también. Bueno, entonces, aquí lo interesante es que, bueno, este tratado, Telecán, tenía, ahorita les digo, ese dato no me acuerdo bien, pero quería yo decirles lo de tenía 22 capítulos. Este tratado duró 25 años, por eso les digo que pues sí necesitaba una ayudadita, si era justo y necesario. Y bueno, y otro punto importante, ahora sí que terminó con 34 capítulos, o sea, de 22 a 34, pues es una gran diferencia, y es una diferencia significativa. Entonces, ¿qué implica? Que hay más sectores que pueden ser atractivos. Lo que yo les diría es que no podemos siempre observar que solamente es la industria automotriz, porque si se fijan, es el que más brilla cuando hablamos de Telecán, el que a todos.
pero ya vieron que no. Hay otros que sí llaman la atención y que pueden beneficiarse. El punto es conocerlos, ¿sale? La Secretaría de Economía tiene, bueno, tenía un sitio que ya no me acuerdo si ya lo bajaron, porque no sé si han observado eso, yo les invito a que observen eso. Había páginas muy interesantes y de hecho Telecán tenía su página en donde ponían artículos y cosas que, foros para los empresarios, para que vieran. Pero ahorita no sé si yo no he encontrado si con Temec hay algo similar, porque eso les digo que era muy interesante, porque venía el tratado en los 3 idiomas. Eso es también importante. Los tratados se escriben o se redactan en los idiomas oficiales de los países. De ahí que por eso tenemos en el congelador el de Europa, porque son 20 y tantos idiomas oficiales. Entonces, es otro problema. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta con esto que vimos el día de hoy? ¿No? ¿Cambió su perspectiva de lo que conocíamos del tratado? ¿Mucho, poquito? Más o menos, ¿por qué dice? ¿Qué te hubiera gustado saber más? ¿O qué se quedó en el tintero? Pues, no sabía mucho, digamos, mucho, pero más o menos sabía lo que la eliminación de los obstáculos en Telecam, eso sí, pues lo de la disminución de la necesidad, eso creo que sí me supe de Telecam, y el tema pues no conocía. Ok, aquí yo les invito a que le echen mucho vistazo a Temec, porque ahora sí sirve, siempre sirve el antecedente, ¿no? De dónde partimos para entender lo que ahorita, ¿no? Entonces yo aquí les digo que hay una ventana muy importante si ustedes se dedican a las reglas de origen, si estudian esa parte, créanme que sí hay una oportunidad amplia de trabajo, porque bueno, los que son expertos en manejo de reglas de origen, pues no nada más están en industria automotriz, también están en las otras industrias y pueden beneficiar y pueden, o sea, es una fuente de empleo interesante, ¿ok? Bien, entonces, pues, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto, chicas. ¿Qué les voy a pedir? La siguiente semana vamos a ver el tratado con Europa. Vuelvan a hacer el ejercicio de leer noticias. Yo les puedo dar una que sí es la que está vigente. Este tratado lo tenemos en la congeladora desde que estaba la pandemia, en revisión. El Senado de nuestro país no lo ha ratificado y quién sabe si lo haga. Así estamos. Y pues esa es la prioridad del comercio exterior. Entonces vean esa parte. ¿Y qué les voy a pedir? Que se revisen el mapa de Europa, que sepan cuáles son los países que firmaron el acuerdo, por favor. No todos los países forman parte de la Unión Europea. Esa es la situación. Abusados ahí, abusados con los de EFTA, porque esos no son de la Unión Europea. Entonces, es la tarea para la siguiente clase, ¿ok? Bien, noticias y tarea de revisar cuáles son los países que forman parte de la Unión Europea. Hay uno que se salió y se está arrepintiendo porque le está yendo muy mal económicamente. Entonces, abusados ahí. ¿Ok? Bueno, pues entonces las veo en un ratito más. Muchas gracias.